Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la asignatura de matemáticas. Como les explicó en la lección número 1, trabajarán con ustedes un grupo de profesores. Yo soy una de ellas, mi nombre es Rosario Roque Jiménez y les propongo comenzar la lección de hoy revisando la tarea que quedó propuesta de la lección anterior. Quedó orientado como tarea que ustedes realizaran el ejercicio número 4 de su folleto de la lección número 2. Veamos entonces la solución de este ejercicio. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, dice la orden de la tarea: determina el sucesor de. En esta ocasión, este ejercicio tiene varias partes. Comencemos entonces el análisis de la tarea con la parte A. Como pueden observar, en la parte A se les pedía que ustedes determinaran el sucesor del número mayor de 6 cifras. Ya aparece en pantalla el número mayor de 6 cifras, 999.999. Pero como pueden apreciar en la orden, dice determina el sucesor. Luego busquemos el sucesor de este número. Y como ven en pantalla, el sucesor de 999.999 es 1.000.000. Espero que no hayan tenido dificultades en la solución de esta parte de la tarea. En la parte B, como podemos apreciar en pantalla, nos indica que debemos buscar el sucesor del menor número de 4 cifras. Luego, lo primero que debemos hacer es buscar el primer número de 4 cifras. Y como podemos observar, ese número es 1000. Luego, buscamos ahora su sucesor. Y el sucesor de 1000 es 1001. Pasemos ahora a analizar la parte C del ejercicio de tarea. Dice esta parte, hay que buscar el sucesor de un número, pero que este número sea mayor que 2000 y menor que 3000, en el que el 6 ocupe el lugar de las unidades. En el lugar de las centenas está el antecesor de las cifras de las unidades. Y nos preguntan, ¿cuántas posibles respuestas podremos encontrar? Repetimos, en esta parte del ejercicio, es decir, en la parte C, debemos buscar el sucesor de un número que sea mayor que 2000 y menor que 3000, en el que el 6 ocupe el lugar de las unidades. En el lugar de las centenas está el antecesor de la cifra de las unidades. Y se les pregunta, ¿cuántas posibles respuestas podremos encontrar? Seguramente en este inciso seguramente en esta parte de este ejercicio les dio un poquito más de dificultad, encontraron ahí más dificultades a la hora de resolverlo. Luego yo les propongo que analicemos despacio esta parte de este ejercicio para ver si coinciden con las soluciones que ustedes pudieron hacer en su tarea. Veamos entonces la solución de esta parte.
Como indica esta parte del ejercicio, hay que buscar un número de 4 cifras. Como ustedes pueden ver en pantalla, aparecen indicadas ahí las 4 cifras. Hay un intervalo para buscar este número. Y si observan bien desde el inicio, cuando comienza el texto de esta parte, dice que es un número que es mayor que 2000 y menor que 3000. Es decir, que la unidad de cuarto orden tiene que ser el 2, o lo que es lo mismo, la unidad de millar tiene que ser el 2. Y ese 2 siempre lo vamos a mantener ahí fijo, porque ya va cumpliendo con las condiciones de esta parte. Vamos a ver entonces y seguimos analizando el texto que nos da esta parte. Y dice entonces que en las unidades está ubicado el 6. Ya han visto que el 6 se ha ubicado en esa unidad de primer orden o en las unidades simples. Correcto. Pasamos ahora a la otra indicación que nos trae esta parte y dice que en la centena, el lugar que ocupa las centenas, está el antecesor de la cifra de la unidad, es decir, de la cifra de primer orden, y como ustedes pueden apreciar, en esa cifra de tercer orden está el 5. Pues vamos a analizar ahora cuáles pueden ser las posibles respuestas a este inciso, porque si observan bien, se les pedía determinar primeramente un número que cumpliera con esa condición. Pero si seguimos analizando el texto, vemos que dice al final de esa parte cuántas posibles respuestas podemos encontrar. Es decir, que puede darse el caso que algún estudiante haya encontrado uno y otros estudiantes hayan encontrado varios. Vamos a mantenernos atentos entonces para ver las posibles respuestas. Por supuesto, ya hay cifras que mantenemos fijas, como explicamos anteriormente, la cifra de las unidades, la cifra de las centenas y las cifras de la unidad del millar. Vamos a ver entonces en las decenas qué va a ocurrir, es decir, en la unidad de segundo orden. Por supuesto, no se han equivocado. Vamos a ubicar allí uno de los dígitos que forman nuestro sistema de numeración decimal y vamos a comenzar con el 0. Luego, el número 2506 es un número que está en ese rango. Pero ¿qué ocurre? A este número nosotros debemos buscarle su sucesor. Luego, el sucesor de 2506 es 2507, como ven en pantalla. Y esta es una de las posibles respuestas que se le pudo dar a la parte C de este ejercicio de tarea. Veamos entonces qué otras respuestas pueden aparecer en esta parte. Si ahora en el lugar de las decenas usamos otro dígito y en este caso el 1, vemos que un número que cumple la condición de la parte C es el 2516. Pero como el ejercicio tiene una orden inicial, importante reiterar que hay que buscarle su sucesor. Luego, el sucesor de 2516 es 2517. Y así sucesivamente vamos a ir ubicando en las decenas todos los dígitos que forman nuestro sistema de numeración. Aparece ahora en las decenas el dígito 2 y luego se forma el número 2526 y su sucesor es 2527. De la misma forma, ubicamos ahora en la decena el dígito 3, se forma el número 2536 y su sucesor es 2537. Ahora ubicamos el 4 en las decenas, se forma el número 2546 y su sucesor es 2547. Y así sucesivamente ubicamos el 5, el próximo dígito, se forma el número 2556 y su sucesor es 2557. Ubicamos ahora
el dígito 6 en el lugar de las decenas, como estábamos trabajando anteriormente. Y ahora obtenemos el número 2566, que su sucesor es 2567. De la misma forma, operamos con el dígito 7, es decir, con la cifra 7 ubicada ahí en el lugar de las decenas. Se forma el número 2576, luego su sucesor es 2577. Ubicamos ahora el 8 en el lugar de las decenas, es decir, en la unidad de segundo orden, se forma el número 2586, luego su sucesor es 2587. Y por último nos queda un dígito, que es el 9. Lo ubicamos en el lugar de las decenas, se nos forma el número 2596, luego su sucesor es 2597. Como pueden apreciar, este ejercicio fue algo trabajoso, pero si tenemos en cuenta la orden y el movimiento de los dígitos en las decenas, de una forma muy rápida podemos encontrar las 10 soluciones, es decir, los 10 números que cumplen con la condición de la parte C. Espero que no tengan dificultades, o que ya si existían algunas dificultades en esta parte, queden resueltas con el análisis que hemos hecho de la tarea, y si todavía queda alguna dificultad, puedes consultar entonces la lección número 2. Y visto ya el análisis de las tareas, les propongo ver la situación que viene a continuación, que nos va a dar inicio a la lección de hoy. En un librero hay 5 libros de matemática y 6 libros de lenguaje. ¿Cuántos libros tenemos en total? Repetimos, en un librero hay 5 libros de matemática y 6 de lenguaje. ¿Cuántos libros tenemos en total? Vemos en la pantalla la imagen de los 5 libros de matemática y los 6 libros de lenguaje. Y nos pregunta, ¿cuántos libros tenemos en total? ¿Qué debemos hacer? Pues efectivamente, vamos a unir, vamos a agrupar esos libros. Y si lo contamos, veamos qué ocurre. Aparece una sucesión de números y llegamos hasta el 11, es decir, una sucesión de números naturales, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 11. Quiere decir que en el librero hay en total 11 libros. Pero ¿recuerdan ustedes cuál es la operación que nos permite en matemática agrupar? Efectivamente, es la operación adición, y el signo con el cual relacionamos esta operación es con el signo más. Debemos señalar que el signo aparece en pantalla entre comillas para resaltar este signo. Bien, como han podido apreciar, hemos analizado en el ejemplo anterior una operación matemática muy importante, pues precisamente eso es lo que vamos a estudiar en la lección de hoy. Veamos entonces el título de nuestra lección.
Adición de números naturales. Propiedades. Repetimos, el título de nuestra clase de hoy es Adición de números naturales. Propiedades. Ahora les propongo retomar nuevamente la situación con la cual iniciamos nuestra lección para ver cómo podemos resolver esa situación utilizando el signo de más. Veamos. El resultado de adicionar 5 más 6 es 11. En este caso, ya ven que el símbolo es el símbolo de más. A los dígitos 5 y 6 se le llaman sumandos. Y cuando adicionamos 5 y 6, obtenemos 11 y al 11 lo llamamos suma. Veamos nuevamente una imagen donde vamos a ver en ella otros elementos de esta operación. La adición es la operación que permite reunir o agrupar el número completo de objetos de dos o más grupos y se indica con el signo más. Como pueden ver en pantalla, aparece nuevamente el signo más entre comillas para resaltarlo. Y aparece entre paréntesis la palabra más, que es cómo se escribe este signo. De forma general, los sumandos A y B, disculpen, que también, además de sumando, lo llamamos términos de la adición. Indistintamente, podemos decir sumandos o términos de la adición. Y a C, que es el resultado de adicionar A más B, se le llama suma. Ejemplo que terminamos de analizar, ustedes vieron que lo que adicionamos son dígitos, pero en realidad, en la vida, nosotros no siempre adicionamos dígitos, sino que adicionamos números que tienen varias cifras. Luego les propongo ver en pizarra un ejemplo. Vamos a adicionar los números 4028 y 1471. Colocamos el signo de adición y ahora, para que nos resulte más fácil esta adición, colocamos entonces estos sumandos en columna. Pero para colocar estos sumandos en columnas es importante tener en cuenta que
el orden de las unidades. Es decir, si es ubicar el primer orden con el primer orden, la unidad de primer orden con primer orden, la unidad de segundo orden con segundo orden, y así sucesivamente. Veamos entonces cómo proceder. Ubicamos el primer sumando, 4028. Ubicamos el primer sumando y ahora, cuidadosamente, observamos que 4028 tiene el 8 en la unidad de primer orden y el otro sumando, 1471, tiene el 1 en la unidad de primer orden. Luego, el 1 corresponde ubicarlo debajo del 8. La unidad de segundo orden, en el sumando primero, que es 4028, es 2. Luego, ubicamos al 7 en esa misma posición porque es el lugar que ocupa. Posteriormente, la unidad de tercer orden es 4 en el segundo sumando y 0 en el primero. Y finalmente, hacemos coincidir las unidades de cuarto orden, que en este caso, en el segundo sumando, es 1. Y colocamos entonces el signo de más. Y a continuación vamos a resolver la adición de los dígitos que aparecen en cada orden. Al adicionar 8 y 1, es decir, 8 más 1 es igual a 9 y colocamos el 9 debajo de la cifra de las unidades, que es lo que estamos adicionando. Posteriormente, adicionamos las unidades de segundo orden, que en este caso son 2 y 7. Y 2 más 7 es 9 y lo colocamos en el lugar también que le corresponde. Vamos entonces a adicionar las unidades de tercer orden, que en este caso son 0 y 4. 0 más 4 es 4. Y finalmente adicionamos las unidades de cuarto orden, 4 y 1. 4 más 1 es igual a 5. Ya hemos hecho la operación, entonces podemos poner el resultado de esa operación que nos están indicando, es decir, cuánto es el resultado de adicionar 4028 y 1471. Es igual a 5499. Visto ya este ejemplo, les propongo entonces que pasemos a resolver el primer ejercicio de la lección, que lo van a hacer ustedes solos. Veamos entonces. En la parte A de este ejercicio van a adicionar 512 y 56. En la parte B van a adicionar 2512 y 184. Y en la parte C van a adicionar 3 sumandos, 18, 30 y 141. Observen que esta parte tiene 3 sumandos, pero procedemos de la misma forma. Los ubicamos en columna teniendo en cuenta el orden de las unidades.
Veamos la solución de este ejercicio en pantalla. Se colocan los sumandos, como pueden apreciar, en columna, teniendo en cuenta la ubicación de las unidades en cada orden. Como pueden apreciar, el 2 y el 6, que en ambos números corresponden a las cifras de primer orden, se les ha dado la misma ubicación. Igual ocurre con el 1 y el 5, que son las unidades de segundo orden en los dos sumandos, y el 5, como el sumando 56 no tiene unidad de tercer orden, ha quedado solo en la columna, y al adicionar 512 con 56 podemos observar que el resultado es 568. Colocamos nuevamente, como ven en pantalla, los sumandos en columna, teniendo en cuenta todo lo explicado, y al adicionar cada unidad del mismo orden, 4 más 2, 6, 8 más 1, 9, 1 más 5, 6, y el 2 lo mantenemos porque el sumando 184 no tiene unidad de cuarto orden. Luego, al adicionar 2512 con 184, obtenemos como resultado 2696. Y finalmente, en la parte C del ejercicio, vamos a adicionar, en este caso, 3 números, es decir, que hay 3 sumandos. De forma general, procedemos de la misma manera que con 2 sumandos, es decir, que no interesa la forma de proceder, con los sumandos no interesan, la forma de proceder es la misma. Adicionamos las unidades, la cifra de las unidades, 8 más 1 es 9. Adicionamos ahora las cifras de las decenas, es decir, las unidades de segundo orden, 1 más 3, 4, más 4, 8. Y finalmente escribimos 1 en la unidad de tercer orden porque no tenemos otras unidades para adicionarla con él. Ya finalmente en el ejercicio faltaría ubicar al lado del signo de igualdad los resultados que obtuvimos en estos cálculos auxiliares. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vamos a adicionar en la práctica, no siempre cuando adicionamos las unidades de un mismo orden, esa adición nos da un dígito menor que 9 o 9. Es decir, que en ocasiones la adición se nos va por encima de 9 y a esta adición la llamamos adición con sobrepaso. Luego les propongo que vean en pizarra un ejemplo de esta adición con sobrepaso. Ya lo voy a colocar en forma de columna. Vamos a adicionar los números 457 y 348. Al adicionar las cifras de primer orden, 7 más 8, obtenemos como resultado 15. Luego, ¿cómo proceder? Ubicamos 5 en el lugar de las unidades, es decir, del orden en el cual estamos adicionando. Y adicionamos 1 en el orden siguiente. Entonces decimos 5 más 4, que son las cifras de segundo orden, y adicionamos 1, que es la unidad que traemos del orden anterior. 5 más 4, 9, más 1, 10. Luego, escribimos el 0 en la unidad de segundo orden y adicionamos 1 al orden siguiente. 4. Adicionamos las unidades de tercer orden,
4 más 3 más la unidad que traíamos del orden anterior y obtenemos 4 más 3, 7 más 1, 8. Y finalmente obtenemos que al adicionar 457 con 348, el resultado es 805. Creo entonces que están en condiciones de resolver ustedes solos el siguiente ejercicio. Al analizar la parte A, podemos observar que los sumandos ya están en columna. Vayamos entonces a realizar la adición de cada orden. 9 más 9, 18. Escribimos el 8, 8 y adicionamos 1. 8 más 3, 11, más 1, 12. Escribimos el 2 y adicionamos 1 al orden siguiente. 6 más 6, 12, más 1, 13. Escribimos el 3 y adicionamos 1 al 4, es decir, al orden siguiente. 4 más 1, 5. Finalmente, el resultado de adicionar 639 con 4.689 es 5.328. Pasemos entonces a analizar la parte B. Al adicionar la cifra de las unidades, 8 más 5, 13. Escribimos el 3 y adicionamos 1. 4 más 2, 6, más 1, 7. 3 más 0 es 3. 8 más 6, 14. Escribo el 4 y adiciono 1 al orden siguiente. Luego 9 más 1, 10. Y como no hay más orden, no hay orden siguiente, escribimos 10. Y finalmente, el resultado de adicionar 96.345 con 8.028 es 104.373. Les proponemos que ustedes realicen de tarea los incisos C y D, es decir, trabajen en la parte C y en la parte D de tarea. Esta operación que estamos estudiando hoy, es decir, la operación de adición, cumple propiedades muy importantes y que ustedes deben recordar. Veamos entonces la siguiente imagen. La imagen que aparece en pantalla es la situación con la cual iniciamos la lección de hoy. Al realizar el análisis del mismo, adicionamos los libros de matemática con los libros de lenguaje, y obtuvimos que hay 11 libros. Es decir,
Primero lo adicionamos, el primer sumando escogimos los libros de matemáticas y el segundo sumando los libros de lenguaje. Pero ¿qué ocurre si intercambiamos el orden? Adicionamos primero los libros de lenguaje y después los de matemáticas. Como pueden apreciar, el resultado es el mismo, es decir, 6 más 5 es igual a 11. Si A y B son números naturales, entonces se cumple que A más B es igual a B más A. Esta es la propiedad conmutativa de la adición. ¿Y en qué consiste esta propiedad? Pues cuando realizamos una adición, el orden de los sumandos no altera la suma. Además de esta propiedad, es decir, de la propiedad conmutativa, la adición cumple otra propiedad muy importante, que es la propiedad asociativa. Ella, la misma, la estudiaremos en lecciones posteriores. Ya vista esta lección, creo que están en condiciones, con ayuda de su facilitador, de resolver los ejercicios que se proponen para esta lección número 3, y espero que la misma le haya resultado de su agrado y nos vemos en una próxima lección.